Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a tener la enseñanza otra vez en el libro de Primera de Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el verso 18. Y el título de la enseñanza que vamos a tener en esta noche, yo le puse así: todo el que hace justicia es nacido de Dios. Este es el título de la enseñanza de esta noche. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que el apóstol Juan nos enseña en este verso 29 del capítulo 2. En ese último verso dice así: dice, si sabéis que el justo, dice, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y en esta parte vamos a comenzar así, en el verso 18, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto, dice, si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también yo, dice, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, dice, y es verdadera, y no es mentira, según ella. Os ha enseñado, dice, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahora vamos a estar viendo los versos que leímos y vamos a estar estudiando cada verso para poder entender esta enseñanza, para tener un poco más de entendimiento y saber qué es lo que el apóstol Juan nos está enseñando en esta parte. Y el primer verso 18 que leímos dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y en esta parte, el apóstol Juan, en aquella ocasión cuando él está mandando esta carta a los creyentes, diciéndoles, dice que ya es el último tiempo, él nos está dando a entender que en aquel tiempo, en el primer siglo, ya habían ocurrido o ya había muchas personas que se habían infiltrado en la iglesia, como falsos creyentes y que solamente estaban tratando de confundir a los creyentes. Y en esta parte él nos dice, es el último tiempo, pero una de las cosas que él estaba hablando es que él estaba llegando a la etapa final de su vida. Él estaba ya a punto de irse con el Señor Jesucristo al reino, a descansar. Entonces él lo que quiere es que todos veamos que es el último tiempo, pero el último tiempo que estamos viviendo cada uno. Y si nosotros lo viéramos de esa manera, nos preocuparíamos más de nosotros mismos y realmente nos enfocaríamos en las cosas de Dios y viéramos qué no estamos haciendo y qué debemos de hacer.
Entonces él dice, ya son los últimos tiempos, pero él estaba diciendo, ya estoy a punto de irme y parece que el tiempo ya se me está terminando. Pero él lo que nos quiere dar a entender es que todos nosotros debemos de ver que estamos en el último tiempo. Tal vez no sabemos cuántos días nos queden de vida todavía en esta tierra, pero debemos de ver así, que son los últimos días para nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar así, entonces vamos a preocuparnos por nuestro nivel espiritual que estamos viviendo. Y escribí una nota ahí, dice, estos son supuestos creyentes que aman el mundo y sus placeres pecaminosos. Entonces, en esta parte podemos ver que aquellos que dice son anticristos, dice que los podemos ver que son como supuestos creyentes, pero estos aman al mundo y aman los placeres pecaminosos. Entonces vamos a leer en el verso 19 más adelante, y dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en esta parte el apóstol Juan nos está enseñando aquí de una manera, diciéndonos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y lo que quiere decir esto, que nunca fueron verdaderos creyentes, estos eran más bien apóstatas en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con la gente que está en la iglesia, pero que se va de la iglesia, pero dice aquí, nunca fueron de nosotros, eran personas apóstatas. Y lo que quiere decir es, como comenzamos a leer, no eran verdaderos creyentes. No eran verdaderos creyentes porque un verdadero creyente no ama al mundo. Un verdadero creyente no ama el pecado, el placer del pecado. Y vamos a ver más adelante en el verso 20, y dice ahí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en esta parte el apóstol Juan nos está diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Está diciendo al Espíritu Santo. Los creyentes reciben la unción de parte del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Él dice, Él, en el libro de los Hechos, el apóstol Juan o el apóstol Pedro nos enseña cómo es que recibimos al Espíritu Santo. Y si pueden mover allí sus Biblias al libro de los Hechos, y vamos a ir al capítulo 2 en el verso 38 y vamos a ver lo que dice la Biblia allí. Y en este verso 38 dice así. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en esta parte el apóstol Juan nos está diciendo en este verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, dice que les enseña todas las cosas. Entonces, para recibir al Espíritu Santo debe de ocurrir esto que el apóstol Pedro está diciendo aquí en el libro de los Hechos. En aquel tiempo, cuando él dio este sermón, este mensaje a los judíos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir el perdón de Dios? Para recibir al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo la Biblia, y dice que todos recibimos la unción del Santo. El apóstol Juan dice, todos reciben la unción del Santo. Entonces lo que está diciendo, reciben al Espíritu Santo, quien los va a enseñar. Y vamos a ver más adelante, dice en el verso 39 del libro de los Hechos, del capítulo 2, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación.
Dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y nos vamos a detener en este verso 41 donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces en esta parte nos vamos a hacer una pregunta y podemos analizar nuestra vida. Si nosotros no estamos siendo guiados por el Santo o si no tenemos la unción que enseña, ¿por qué motivo? La Biblia dice aquí que primeramente una persona se debe de arrepentir y luego bautizarse. Esa es una de las maneras de entender el arrepentimiento. El arrepentimiento es estar convencido en el corazón de que nos vamos a arrepentir, de que vamos a hacer un cambio en la vida y luego vamos a tomar la decisión de obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo, las órdenes que nos da, como los 2 mandamientos que siempre hemos hablado, el amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta parte vamos a ver más adelante en el verso 42, y ahí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí vamos a ver qué tan importante es perseverar en la doctrina apostólica. Una de las cosas que, por ejemplo, hoy mientras estaba viendo estos pasajes de la Biblia, me puse a pensar que cuántas veces nosotros no nos hemos cuestionado, no nos hemos preguntado si tenemos una doctrina apostólica. Aquí la Biblia nos enseña, dice que la iglesia primitiva, dice permanecía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde viene la doctrina de los apóstoles? De lo que el Señor Jesucristo les enseña a ellos en los evangelios y en el tiempo que estuvieron con el Señor Jesucristo. Entonces es bien importante que tengamos una doctrina original que sea apostólica y que tenga sus bases bíblicas. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos esta doctrina? Vamos a tener una comunión unos con otros. Dice, como dice aquí la Biblia, dice, y también partiendo el pan. Entonces, si no tenemos esa comunión entre hermanos, una de las cosas que tenemos un problema, porque como comenzamos a leer aquí en la Biblia, dice que no hay verdaderos creyentes que aman a Dios porque aman los placeres del mundo. Y luego dice aquí también más adelante, estábamos viendo que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y la Biblia nos enseña que nunca fueron verdaderos creyentes, eran apóstatas. Entonces vamos a ver más adelante lo que nos dice también el verso 21 de Primera de Juan, del capítulo 2, y ahí dice de esta manera. Dice, no os he escrito como si ignoréis, dice, la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en esa parte vamos a ver, pues nos vamos a enfocar en la palabra permanecer, y luego también vosotros dice permaneceréis, y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ir al capítulo 15 y vamos a estar viendo en el verso 2 lo que el apóstol Juan dice ahí, en este capítulo 15. Vamos a comenzar aquí en este verso, en el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 4, del 1 al 4, y ahí dice de esta manera, para entender lo que dice el apóstol Juan aquí, dice, de permanecer, dice en vosotros, y vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en este verso 1 del capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y ahora vamos a ver de cerca estos versos que leímos, y nos vamos a enfocar en el permanecer. Y cuando hablamos del permanecer, la Biblia dice aquí, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Y luego dice, y todo pámpano que en mí no lleve fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en esta parte, la Biblia nos enseña que es como una mata de uvas. Una mata de uvas, si uno de sus brazos dice que está pegado a la planta, entonces ese brazo va a poder absorber la energía o el agua y va a poder vivir. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que si nosotros no permanecemos en la palabra o si no permanecemos en el Señor Jesucristo, nos vamos a morir, no vamos a tener vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros nos ponemos a pensar, la Biblia nos está diciendo aquí, dice, permanecer en mí porque yo soy la vid, yo soy la vida para ustedes. Entonces lo que quiere decir es que si nosotros nos vamos a hacer una pregunta para saber verdaderamente si nosotros tenemos una vida que viene de Cristo, o simplemente nos estamos engañando porque nosotros hemos entrado en ideas y hemos entrado en lo que sentimos y en lo que pensamos, pero no en lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice aquí, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vida, yo soy la vida, y el que no está pegado a mí, dice, se va a morir. ¿Por qué? Porque dice, el que no está pegado a mí, dice, no lleva fruto. El que no está pegado a mí no lleva fruto, y entonces el Padre lo va a quitar porque Él es el labrador, Él es quien limpia la planta. Entonces en esta noche nos vamos a examinar y vamos a ver si nosotros llevamos fruto, y si no llevamos fruto es porque no estamos pegados al Señor Jesucristo, porque no tenemos vida. Que una cosa que nosotros estemos creyendo que tenemos vida, pero no tenemos fruto, entonces tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para saber si nosotros tenemos vida en Él? Porque Él dice, yo soy la vida, y si ustedes están pegados a mí, entonces van a tener vida. Pero lo que quiere decir Él en estos versos es que si nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia, pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios para estar pegados a Él. Si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no podemos engañarnos. Nosotros no tenemos vida. Porque Él dice, yo soy la vida. Y estábamos poniendo como de ejemplo una mata de uva. Si un brazo no está pegado a la viña, ¿qué va a pasar con ese brazo? No va a tener agua. Se va a secar y no va a llevar fruto. Entonces el Señor Jesucristo nos está poniendo las cosas bien claras para saber si nosotros permanecemos en Él. El diablo nos ha engañado. El diablo nos ha dicho que ¿para qué leemos tanto? ¿Para qué oramos tanto? ¿Para qué ayunamos? No hay necesidad de eso, nos vamos a salvar. Esa es una mentira del diablo. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, yo voy a permanecer en ustedes. Y también mi Padre. Y la Biblia nos enseña aquí, dice claramente, yo soy la vid. Y el que no esté pegado a mí, entonces está muerto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice aquí, dice, y el Padre, como es el labrador, entonces dice, Él va a cortar, dice, y va a echar esa rama porque no sirve para nada. Ahora, si nosotros no estamos leyendo la Biblia, si no estamos teniendo comunión con Dios, entonces lo que pasa es que no nos vamos a poder limpiar, porque en el capítulo 15 y en el verso 3 dice el Señor Jesucristo, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por la palabra. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Con la palabra. ¿Ah? El Señor Jesucristo está diciendo aquí, el que no permanece en mí, pues no va a estar limpio, no va a tener vida. Entonces aquí más adelante entramos en más conocimiento, en más entendimiento de cómo nos vamos a limpiar. Dice, ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, si no estamos leyendo la Biblia, entonces no vamos a conocer, no vamos a entender
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está esperando de nosotros, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito con cada creyente y con cada persona que se arrepiente, con cada persona que viene al evangelio, de que se salve. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios, pero Dios lo está llevando a toda persona conforme la palabra revelada en la Biblia. Entonces, si no vamos a hacer esto, nos estamos engañando y estamos muertos, y realmente estamos en un riesgo también de ser echados de su presencia. Y vamos a ver más adelante en el otro verso, más adelante en el verso 5 del mismo capítulo 15 de Juan, y ahí dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí la Biblia dice claramente, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces aquí nos vamos a hacer la pregunta, si no llevamos fruto, estamos separados de Dios. No nos estamos limpiando con la palabra y no estamos dando fruto. Y aquí dice la Biblia claramente. Y vamos a ver en el verso 6, y ahí dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice, y se secará, y dice, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Para eso sirven las personas que no dan fruto. Entonces, usted se puede analizar y usted puede ver qué nivel de vida está llevando o atravesando, y bueno, en el nombre del Señor Jesucristo hay esperanza. Si usted busca a Dios y si usted se pone a leer la Biblia continuamente, entonces la palabra de Dios lo va a limpiar. Ahora vamos a ver en el verso 7, y ahí dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Y aquí entramos en lo que es la oración. Aquí entramos en lo que es la oración. Y usted se puede preguntar, ¿por qué no ha ocurrido lo que usted le ha orado a Dios? Lo que usted le ha pedido a Dios, ¿por qué no ha pasado? La Biblia aquí nos enseña. El Señor Jesucristo nos dice aquí. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis. Dice, y os será hecho. Entonces aquí la oración es contestada. El Señor Jesucristo dice: yo me comprometo, dice, a contestar la oración, lo que ustedes le pidan al Padre, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dice: porque ustedes permanecen en mi palabra permanece en vosotros, y entonces dice, pedir todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Entonces la oración, aquí nos está enseñando el Señor Jesucristo cómo es contestada. Es contestada, ¿por qué? Porque la persona permanece en la palabra permanece en la persona permanece en la palabra, y es lo mismo. El Señor con nosotros caminando, como dice la Biblia, dice, y la unción del Santo, dice, los va a enseñar, los va a guiar. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando en esta parte. Vamos a regresar otra vez a Primera de Juan, y vamos a ir al verso 25, y ahí dice en esta parte, dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y aquí en esta parte vamos a ver otra vez lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice, y os he escrito esto sobre los que os engañan. Y en esa parte, si nosotros permanecemos en la doctrina apostólica, en lo que el Señor Jesucristo nos enseña, nosotros vamos a tener la capacidad de poder descubrir los errores de las doctrinas falsas. Porque nosotros debemos de conocer quiénes son los que nos engañan. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Porque nosotros como creyentes debemos de ser creyentes verdaderos, y debemos de estudiar la Biblia, debemos de escudriñar las Escrituras para descubrir los errores de las falsas doctrinas. Y esto es lo que el apóstol Juan está diciendo. Dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Y ahora vamos a ver en el verso 27, y ahí dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Dice, y no es mentira, según ella.
os ha enseñado, permanecer en él. Esto es lo que el apóstol Juan está diciendo sobre la unción, el Espíritu Santo, de que debemos de permanecer en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Y vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan 14:26. Y ahí esto es lo que el apóstol Juan otra vez nos dice. Y dice ahí, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí nos queda bien claro, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para eso, si nosotros permanecemos en la palabra, como comenzamos con el tema, ese es el permanecer en la palabra. Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo siempre nos esté enseñando. Y como dice aquí, en esta parte en el Evangelio de Juan, el Consolador siempre va a estar con nosotros y siempre y cuando nosotros estemos llevando una vida en buena moralidad, en santificación, meditando en la palabra de Dios, en oración, en ayunos, y vamos a tener esa bendición de Dios, de que el Espíritu Santo siempre nos va a estar enseñando. Ahora vamos a ver más adelante en el verso 28 de Primera de Juan, y ahí dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dice, a todos los hijos de Dios se les da la unción del Espíritu Santo para ayudarles a guiarlos a la verdad. Mientras los creyentes permanecen en el Señor Jesucristo y leen la Biblia, Dios les muestra sus verdades redentoras. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es bien importante? Leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, a todos los hijos de Dios se les da la unción del Espíritu Santo para ayudarles a guiarlos a la verdad. Mientras los creyentes permanecen en el Señor Jesucristo y leen la Biblia, Dios les muestra sus verdades redentoras. Y para terminar, vamos a terminar con esto del libro de los Efesios, y vamos a ir al libro de los Efesios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, en el verso 11. Para ver el ministerio del Espíritu Santo, y cómo Dios puso a hombres para que compartieran la palabra, para que compartieran el mensaje, y que para que tengamos un buen entendimiento de lo que la Biblia nos enseña, de que la unción, dice, les va a enseñar a todos y que no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Pero aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros descubrimos por la unción a los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, pero tenemos que entender que Dios ha puesto a personas para guiar al pueblo, como lo hizo en el Viejo Testamento también. Entonces vamos a ver aquí en Efesios 4:11, y dice ahí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flautantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí en esta parte nos queda bien claro cómo Dios ha constituido, como nos enseña la Biblia aquí, dice a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin? Y dice, para perfeccionar, dice, a los santos, dice en el ministerio, para edificación del cuerpo, dice, de Cristo. Y en el verso 3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y dice, y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que ya no seamos niños flautantes, dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, esto fue el mensaje de esta noche, de que debemos de ser enseñados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer y que nos va a guiar. Y para eso, como les dije, es bueno que permanezcamos leyendo la Biblia. Que Dios los bendiga.